Éxodo capítulo 31, verso 1. Dice, habló Yahweh a Moshe y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yahudá. Betzalel, que significa quien está bajo la sombra del poderoso. Uri es mi luz o mi fuego. Hur es hueco, si no me equivoco. Hur, hueco. Uri, mi fuego, fogoso. Entonces, bueno, por si algo recuerden que Or es luz, entonces Uri sería como mi luz. Entonces, quien está bajo la sombra del poderoso, mi luz, se podría ver como el que está bajo la sombra del poderoso es mi luz, quien fue o estuvo en un hueco para alabanza de Yahweh, ¿verdad? Yahushua, ya sea por el hecho de que fue al Seol, que es representado por un hueco en la escritura, o también el hecho de que estuvo en la tumba. Entonces, repito, mira, yo he llamado por su nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yahudá, y lo he llenado de la Ruach de Elohim, en sabiduría y en inteligencia, en conocimiento y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. He puesto junto a él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Mi tienda es el padre, bueno, vamos a ver aquí. La tienda de mi padre y mi hermano es un apoyo. Ahisamach, ¿verdad? Como la letra Samech, que es un apoyo, un soporte, y Aji, mi hermano. Entonces vean qué curioso los nombres porque es como Betzalel lo puso como líder y ahora pone como soporte a un hermano. Y qué curioso que era para construir la tienda de Yahweh, o Hel Moed, y le ponen a ayudar a Betzalel a Aholiab, la tienda de mi padre. Entonces, el que está bajo la sombra del poderoso, mi luz, estuvo en un hueco para alabanza de Yahweh. Y a Betzalel le están poniendo como ayudante a la tienda de mi padre, mi hermano que es un apoyo como juez. Curioso también que en el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aholiab hace alusión a habitar con el Padre, porque es la tienda del Padre. Entonces el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vemos ambos ahí siendo representados por estos dos nombres. He puesto junto a él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El Ohel Moed o la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del Mishkan, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras apartadas para Aharón, el Cohen, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan la quejuná, el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar apartado. Ellos harán conforme a todo lo que te he mandado. Dice el verso 12. Continuó hablando Yahweh a Moshe y le dijo, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis Shabbatot, mis sábados. Vamos a ver aquí, algo quiero ver. Ajá, ok. Entonces, lo primero, ¿verdad? Que ya cerró ahí. Lo primero era cómo Yahweh le dio sabiduría, conocimiento y todo lo demás a Betzalel y a Aholiab para construir todo lo que había mandado a construir a Moshe. Es algo que ya todos sabemos, pero yo creo que a muchos les cuesta, no sé, es raro. Sí saben que Yahweh puede dar la sabiduría, puede dar el conocimiento, Él es el que nos da toda capacidad, pero la falta de fe o confianza hace que muchos no pidan y no reciban. La escritura dice que el que esté falto de sabiduría la pida a Yahweh y lo haga con fe, puesto que Yahweh va a darlo alegremente y en abundancia a aquellos que pidan con fe. Y vemos aquí como Yahweh es directo y dice, yo le di la sabiduría y el conocimiento a estos dos hombres para que puedan hacer todo. Entonces, no sé, me gustaría, ¿verdad? Obviamente, saber con qué, o sea, cómo habrá sido para Betzalel y a Aholiab el recibir ese conocimiento, si era conocimiento que ya traían y aquí simplemente Yahweh anuncia, o si fue algo que recibieron de la noche a la mañana, pero cualquiera de las dos, obviamente para Yahweh no hay nada imposible, y eso lo menciono para todos aquellos que tengan el deseo de servir a Yahweh de alguna manera, de hacer algo que estén dispuestos, eso es lo principal, la disposición, después pedirle a Yahweh y Yahweh le va a dar toda la sabiduría, el conocimiento que se necesite para hacer lo que Yahweh le va a poner a hacer, como lo hizo aquí con Betzalel. Entonces, habiendo ya puesto a dos hombres como líderes de la construcción del Mishkan y de todo lo demás que tenía que ver con la tienda de reunión, ahora Yahweh se dirige a Moshe y le menciona algo más con respecto al Shabbat. Continuó hablando Yahweh a Moshe y le dijo, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad vosotros guardaréis mis Shabbatot. Estoy diciendo Shabbatot porque es el plural de Shabbat. No obstante,
Aquí dice Shabtotai, mis Shabbat, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os aparto. Así que guardaréis el Shabbat porque apartado es para vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso apartado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en Shabbat ciertamente morirá. Recuerden que aquí es cuando el pueblo estaba saliendo de la esclavitud egipcia. Y recuerden que la esclavitud representa el pecado, porque el pecado esclaviza. Entonces, aquí se está mencionando de guardar el Shabbat y como obviamente lo he mencionado, dependiendo del nivel de fe, la forma en que se ve el Shabbat, según lo que vemos en Romanos 14, además de cómo Yahushua lo acusaron de romper el Shabbat, como él dijo que mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Entonces hay muchos aspectos que vemos a través de la escritura que son los que nos enseñan cuál es la verdadera forma de cumplir el Shabbat de acuerdo a lo que Yahweh manda. No obstante, está la interpretación de acuerdo a la letra, y recuerden que la letra mata más el espíritu vivifica, y es esa interpretación de la letra que fue la que los judíos llevaron hasta el momento en que llegó Yahushua, e incluso hasta el día de hoy, que le enseñan a los judíos mesiánicos y demás, y por ende piensan que eso es cumplir el Shabbat cuando no es así. Entonces, el guardar el Shabbat significa, como vemos en Isaías 58, en Romanos, repito, significa guardarnos para Yahweh, buscar a Yahweh en vez de buscar las cosas del mundo. Como he dicho, en la forma más simple, si una persona se dedica a trabajar en el mundo en cosas que no tienen nada que ver con el Padre, no que sea algo pecaminoso, sino algo que simplemente no tiene nada que ver con la vida espiritual, pues esa persona, si se concentra demasiado en el trabajo, se va a alejar de Yahweh. Es similar al dejar de congregarse, ¿verdad? Por algo no debemos dejar de congregarnos, y por algo Yahweh manda guardar el Shabbat, porque si una persona se enfoca demasiado en el mundo, de repente se le olvida lo espiritual, se le olvida la importancia de lo espiritual. Entonces, Yahweh pide que así como se da el diezmo, que son los frutos por el trabajo, Yahweh pide un diezmo de tiempo, que es el no estar trabajando para dar fruto espiritual. Entonces, el tiempo que se trabaja, de ahí se agarra de los frutos y se le da a Yahweh. El tiempo que no se trabaja es para dárselo a Yahweh. Y obviamente me estoy refiriendo al Shabbat. No quiere decir que cuando no esté trabajando de fijo tiene que estar haciendo algo para Yahweh. Sería lo ideal, pero también he visto cómo hay quienes malinterpretan eso, tristemente. Tuve una conversación con una hermana en uno de estos últimos viajes que hice, que me dejó claro que, bueno, también la hermana no veía mucho los estudios, entonces imagino que tiene que ver con eso, venía de otra doctrina. Y cuando hablábamos de el orar constantemente o el ser espirituales y no carnales, ella interpretaba, y creo que era porque así se lo enseñaron, que si uno no está orando, está siendo carnal. Entonces la única forma de estar cumpliendo la voluntad de Yahweh es estar orando. Y se lo estaba llevando a un extremo que no es así lo que está diciendo la escritura. La vida espiritual es todo lo que hagamos en este mundo, hacerlo para Yahweh, por el prójimo, por amor, pensando en los mandamientos, etcétera, etcétera. La forma de cumplir los mandamientos es viviéndolos. Uno no puede encerrarse y dejar de vivir y pensar que así va a cumplir, porque el cumplimiento es por medio del amor al prójimo, y si no hay prójimo con quien uno se relacione y también a través de los cuales uno se ha probado, entonces no va a poder llegar a crecer y fortalecerse y ser mejor persona. Entonces, el verdadero Shabbat es el milenio, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Por eso Yahweh dijo a través de Yahushua, mi padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, porque él vino en el año 4000, o sea, en el cuarto día todavía no había llegado el Shabbat. Y eso, para los que entienden el Shabbat espiritual, que repito, es el milenio que Yahweh estableció para que haya paz en el mundo, finalmente. Y en lo que respecta a nosotros, una vez que Yahushua nos da el perdón de pecados, llegamos al reposo, y por ende podemos vivir en reposo todos los días de la semana, sabiendo que ahora todo lo que hacemos lo hacemos para servir a Yahweh y no a la carne, no al enemigo, porque cuando trabajamos para la carne, eso es romper el Shabbat, el ser esclavizado a la carne. El enojarse, eso es encender un fuego. Eso es romper el Shabbat. Entonces, lo del Shabbat lo interpretaron de acuerdo a la letra y así lo trataron de mantener, no obstante rompiéndolo todos los Shabbatot, como Yahushua mismo lo explica, que ellos rompían el Shabbat, el mandamiento del Shabbat, por estar tratando de cumplir el de la circuncisión. Y él les menciona que el de la circuncisión era de los padres y el Shabbat era de la Torá. Por ende tenían más poder
o más autoridades de la Torá que el de los padres, y ellos lo hacían todo al revés, como siguen haciéndolo hasta hoy día. El que los cristianos, por ejemplo, vayan el domingo a la iglesia y pongan el domingo como el día más importante de la semana, o lo llaman el día del Señor, adorando ellos al Señor, sin saber que Señor en hebreo es Baal y que Yahweh prohíbe la adoración de Baal, obviamente porque no es él, muestra algo muy claro, ¿verdad? Y es el hecho de que los cristianos no están siguiendo a Yahweh ni se apartan para el Todopoderoso de la Escritura, sino que lo hacen para el Dios Sol. Por eso el día del sol, Sunday, domingo. El domingo en español lo que significa es día del Señor, pero en inglés día del sol. Y al final el Señor es el sol, entonces lo mismo. Por otro lado, los adventistas siguen siendo cristianos, pero cambiaron el domingo por el Shabbat. Ahí notaron ese problema y lo trataron de solucionar. No obstante, se mantienen con otro montón de cosas cristianas y de otras fuentes que no vienen de la escritura, no vienen de Yahweh, y caen en otros errores también bastante grandes. Y eso muestra que el Shabbat de 24 horas, solo el hecho de no trabajar 24 horas de la semana, ese no era el punto de Yahweh, ese no era el punto principal, porque si fuese así, los adventistas estarían bien. Y tristemente vemos que los adventistas enfocaron toda su doctrina en el Shabbat, adorando el Shabbat, y tampoco entienden lo que dijo Yahushua, que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Entonces, cuando una persona se enfoca tanto en el Shabbat, adorándolo, en vez de llamándolo delicia, como nos dice Yahweh en Isaías 58, sino que lo llegan a idolatrar el Shabbat, porque piensan, o sea, tristemente llegan a interpretar eso de la escritura. Entonces le dan tanta fuerza al Shabbat, como dije, los adventistas, que todo lo hacen alrededor del Shabbat, y por ejemplo los judíos que dejan de hacer un montón de cosas por mandamientos de hombres, pensando que así están cumpliendo el Shabbat, y más bien lo están rompiendo al mismo tiempo, por la forma en que lo celebran, o la forma en que piensan, la forma en que se comportan. Y, repito, están idolatrando ese día, volviéndose siervos del Shabbat en vez de soberanos del Shabbat. Y si son siervos del Shabbat, quiere decir que todo lo que hacen lo hacen para el Shabbat, entonces al final están sirviendo en Shabbat. Y eso es lo que Yahweh dijo que no hay que hacer. Entonces, aquí el punto es que tristemente los que lo han interpretado por medio de la letra, o según la letra, dejándose llevar por el corazón engañoso, terminaron rompiendo el Shabbat que tanto quieren cumplir, por no entender el punto de Yahweh. Porque el punto de Yahweh no es quédese ahí de vago, no haga nada del Shabbat. El punto de Yahweh es no trabaje para su carne, busque a Yahweh. Deme ese tiempo, en vez de darlo todo para el mundo, darle tiempo a Yahweh. Como he dicho, recuerden que las 16 horas del Shabbat, que es lo que uno normalmente estaría despierto, son básicamente el 10% del tiempo de la semana. Si multiplicamos 7 por 24, sacamos el 10%. Así como va a apartar a una porción de la humanidad para dejarla vivir durante el milenio. Hay otro montón de gente que no va a poder estar en el milenio. ¿Por qué? Porque no guardaron el milenio, no guardaron el Shabbat, no se guardaron para Yahweh, entonces Yahweh no los guarda para ese día. Así que guardaréis el Shabbat porque apartado es para vosotros, el que lo profane de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es el día de descanso apartado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en Shabbat ciertamente morirá. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y descansó. Cesó, que es básicamente lo que significa Shabbat. Entonces, el nosotros guardar el Shabbat, separarlo del resto de los días, es una muestra de en quién creemos. De hecho, como he dicho, el hecho de que todas las naciones tengan una semana de 7 días, confirma que Yahweh es el Todopoderoso y que Él hizo la creación, y que todas las demás naciones vienen de Adán y Eva y de Noah, porque todos siguen lo mismo, a pesar de que no entienden, a pesar de que quizá no guardan el Shabbat o no lo separan de una manera pensando espiritualmente en el Creador. Eso confirma que todos fuimos creados por Yahweh, porque Él fue el que hizo todo en 6 días y reposó en el séptimo. Verso 18. Y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Elohim. Entonces, recuerden que Sinaí significa espinoso, espinado. Curioso que a Yahushua, que fue el que cumplió toda la ley, le pusieron una corona de espinas, siendo él el que, por decirlo así, es soberano de la ley. Qué curioso que la ley fue en un lugar de espinos. Los espinos salieron por el pecado del hombre. Entonces, la ley
se dio, como dice Pablo, para mostrar la transgresión del hombre, el pecado, los espinos. Por eso se dio en el lugar espinoso. A Yahushua lo acusan de pecador y le ponen corona de espinas como si fuera el rey del pecado, sin entender que él es el soberano de la ley, porque fue el único que la cumplió para vencer el pecado y por ende deshacerse de las espinas. Entonces, y dio Moshe cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio. Curioso que sean 2 tablas, recuerden que eso se refiere a cielo y tierra, mandamientos celestiales, mandamientos terrenales, el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Curiosamente, los mandamientos celestiales son 4, los terrenales son 6. Curiosamente, el cuarto es el del Shabbat, que fue lo que dijo antitos de mencionar esto que acabamos de ver. Entonces, 4 celestiales, 6 terrenales. Recuerden que el nombre de Yahweh tiene 4 letras y el nombre de Yahushua escrito completo tiene 6 letras. Entonces, repito, cielo y tierra, Padre e Hijo, también claramente primero y último, 2 pactos, 2 manifestaciones, todo lo que tiene que ver con la dualidad de esta realidad. Obviamente Yahweh pudo haber hecho todo en una tabla, decidió hacerlo en 2 porque Él es primero y último, porque Él se manifestaría 2 veces, porque habrían 2 éxodos y por otro montón de razones que tienen que ver con el número 2. Tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim.